¿Estás cansado de tener todas tus notas, documentos y proyectos en distintos cuadernos, por ahí, distintos lugares? ¿Quieres tener todo en un solo lugar y personalizado tus necesidades? Bueno, Notion es la solución. Más de 20 millones de personas y equipos usan Notion en todo el mundo. Notion es la herramienta de colaboración intuitiva que te permite soñar, planificar, trabajar y construir de la manera que tú desees. Puedes, por ejemplo, planificar un podcast usando Notion y es la manera más simple de dar forma a tus ideas, procesos y herramientas para avanzar. Con Notion tendrás todo lo que necesitas en un solo lugar. Escribir, planificar y mantener todo organizado nunca fue tan fácil. ¿Quieres empezar a usar Notion hoy mismo? Regístrate y comienza a usar Notion de forma gratuita en Notion.com. Descubre cómo Notion puede ayudarte a avanzar hoy mismo. Apóyanos usando el link en la descripción. Pero también recuerda que Notion es gratis para uso personal para siempre. No esperes más. Empieza a usar Notion hoy. Es tu oportunidad. ¿Viste, César? Te dije. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Merena. Mi nombre es César Núñez y me encuentro como siempre con el señor Héctor Herrera. Amigazo, ¿cómo se encuentra? Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo están, auditores? Espero que estén muy bien ya en este domingo 19 de marzo. Hoy día nos convoca una gran persona. Estuvimos buscando un buen invitado que nos pudiera hablar de trading, el corto plazo, clases. Y bueno, han sido puros éxitos para él también, así que queremos dejarlo hoy día y que entre en nuestras conversaciones Esteban del Club de los FIRE. ¿Cómo estás, Esteban? Hola Héctor, hola César, súper bien, muchas gracias por la invitación, contento de que podamos conversar un ratito de temas que nos apasionan. Exactamente. Oye, principalmente a Héctor se le olvidó presentar porque generalmente lo que hacemos es preguntarle al invitado qué es como qué es lo que hace y a qué se dedica, así que si nos pudiese como complementar un poquito la respuesta y decir como qué es lo que estáis haciendo, cuéntanos un poquito tu página para los que no te conocen o no saben de tu página, y cuéntanos también en qué has invertido y quizá qué ha ido cambiando en los últimos meses. Ya, yo de profesión soy informático, trabajo para una firma de auditoría, una de las Big Four, pero fuera de esto me desempeño como inversor y trader independiente. Hace un tiempo me di cuenta que lo importante que es la educación financiera para las personas, y debido a que de donde yo vengo nunca me enseñaron y supe que es importante, me decidí poder enseñarlo, y de forma gratis con una cuenta de Instagram que tengo, que es clubfire_. Y nada, pues ahí tratamos hartos temas, desde el ahorro, presupuesto, inversiones, y de ahí en adelante me quise empezar a especializar en diferentes temas. Oye Esteban, ¿y cuándo se viene el retiro de los FIRE? ¿Cuándo te pensáis jubilar? ¿O ya eres millonario? No, tengo un capítulo en YouTube, me hizo una entrevista un día porque yo fui libre financieramente y no lo supe. Ah, bien. Sí. Bueno, fue uno de los errores. Ahora yo enseño y comento estar súper atento a sus inversiones. Yo tenía siempre la idea de retirarme a los 40. No sé por qué siempre fue 40, yo me retiro. Pero no me di cuenta que llegué a un monto clave en cierto momento en mis inversiones, sobre todo de las inversiones del fondo que tengo en renta variable o lo más arriesgado. Y no me di cuenta que en un boom del mercado alcista ya había cumplido el objetivo, y no me di cuenta. El problema es que me di cuenta cuando ya era demasiado tarde y estábamos de nuevo en el bear market. Claro. Así que nada, pero yo sigo firme, o sea, seguía invirtiendo, lo sigo haciendo y mis planes no han cambiado. Sé que ante los 40 también voy a estar retirado. Creo que no necesariamente hay que ser multimillonario para hacerlo, y eso es lo que intento enseñar. Va mucho desde el propósito de uno, tus objetivos personales, pero nada, pues súper involucrado en el tema todavía. No, y también creo que hay que recordar que el éxito alcanza para todos también, así que claro, hay que atreverse. Oye, Héctor no dejó terminar a Esteban. ¿En qué estáis invirtiendo? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Inversiones de todo tipo. Yo desde renta fija, renta variable, tengo bienes raíces en la actualidad también, tengo cripto muy poquito, lo que más tengo es Bitcoin, así que creo que de todo un poquito. Lo que menos tengo en la actualidad es renta fija, la verdad.
Es poco común tener renta fija para una persona normal en su portafolio. A menos de que sea FP y estés como en el fondo del C para abajo, es difícil tener renta fija. Oye, Esteban, para que acá no creamos que nosotros vemos el futuro ni nada, ¿nos podéis comentar tus acciones preferidas? No sé, o no se puede revelar y estáis como un banco. No sé, dinos algo que te guste, quizás acciones chilenas, internacionales, algo que estés viendo que te llama la atención y que se puede sacar. No sé si plata, creo que eso no podemos decirlo, pero es una buena oportunidad. Lo que pasa es que desde hace unos años estoy en época como de crecimiento patrimonio, así que yo súper arriesgado. Yo estaba esperando una crisis como el COVID, por ejemplo. No me imaginé que iba a ser una crisis tan corta desde la parte económica, la verdad. Con la inyección de lucas que se efectuó, esa crisis no duró mucho en términos financieros. Pero yo volqué todas mis inversiones que tenía antes, todos los saldos que incluso tenía, no sé, fondos mutuos balanceados, lucas conservadoras, hasta depósito a plazo tenía. Saqué todo en ese momento y lo tiré todo a renta variable, a Bitcoin, en plena crisis. Yo dije, yo estoy esperando una crisis, a mi edad tiene que llegar una crisis pronto, no había llegado, y aproveché la oportunidad y eso permitió que el patrimonio creciera bastante, al punto de que le dije, fui libre financieramente y no lo supe porque tampoco me di cuenta en su momento que había alcanzado el monto que yo estaba esperando. Claro. Pero en este momento sigo en esa onda, sigo invirtiendo. Tengo acciones, no las quiero nombrar, pero son de Estados Unidos. Creo que la mayor cantidad de esta está enfocada en tecnología blockchain, está enfocada en los mineros que cotizan en bolsa en Estados Unidos, porque creo y confío que Bitcoin llegó para quedarse, llegó para cambiar muchas cosas. Creo que lo estamos viendo, pero es muy pronto para decirlo todavía. Y por eso mi mayor patrimonio está aún derivado para allá. Estudié antes análisis fundamental, después quizá hablamos un poquito más de eso, para poder después cambiar esta idea, porque uno puede estar toda la vida arriesgándolo todo. En este momento no tengo ningún problema en hacerlo, pero va a llegar un momento que necesito volcar esas inversiones en algo un poquito más piola, más suave, y creo que por ahora la inversión en dividendos en Chile es súper... está súper a la mano y es súper conveniente. Así que eso un poquito va a ser mi cambio en unos años más. Bien. Oye, cuéntanos un poquito de tu página, que el offline estábamos comentando el tema de que partiste haciendo clases. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con eso y qué es lo que se viene para Club Fire, cuál es el blueprint para el 2023. No sé si se acuerdan, pero la vez pasada que conversamos en otro capítulo yo les dije que esta cuenta que abrí de Instagram, Club Fire, nacía un poquito de la gratitud de que una persona común y corriente haya podido tener la educación financiera necesaria para ser libre financieramente. Aunque me di cuenta tarde, volvemos a repetirlo, pero claro. No sé, y eso lo puede saber cualquiera. Entonces yo dije, la gente tiene que saber esto, mis amigos tienen que saber esto, mi familia también, y lo empecé a divulgar gratis por esta cuenta, Club Fire- en Instagram, que es la única que tengo. La única plataforma es la principal. Entonces, divulgando información por ahí, la gente se dio cuenta que yo me desenvolvía en diferentes ramas, y una de estas es el trading, porque de repente subía fotos de gráficos, no de ganancia ni pérdida, sino que solo fotos de movimientos. Y me preguntó si yo estaba enseñando eso. Nunca me lo había propuesto, la verdad, pero como personas preguntaron y estaban interesadas, dije sí, lancemos un curso, lancemos unas clases, y la primera fue el año pasado, en noviembre, con algunas personas, que después creció un poquito también el interés y volví a lanzar un curso que acabo de terminar ayer. Terminamos la última clase con gente súper contenta que aprendió análisis técnico básico para poder aplicarlo en sus inversiones pasivas todos los meses, para poder encontrar momentos más oportunos de inversión y no solamente definir, por ejemplo, los primeros de cada mes voy a invertir en el, no sé, SP500, en el Nasdaq, en Chile. Claro. No, sino que encontrar momentos más oportunos conociendo cómo se mueve el mercado de renta variable en sí. Y con respecto a eso, que primero felicitaciones, que ahora te está yendo bien y que podáis enseñar a harta gente con respecto al tema de gráfico y saber diferenciar un análisis técnico de uno fundamental. ¿Cómo llegaste tú a esa pasión y cómo llegaste a enseñar? ¿Qué te llamó el análisis técnico? ¿Cuándo tú lo aprendiste? ¿Te llegó en algún momento difícil? ¿O de dónde nace el amor por las finanzas? Nació de cuando yo hice mi práctica en un banco. Y de repente me tocó ir a ver a los corredores de bolsa de este banco, pero era la antigua, no cuando estaban todavía esto de que con 2 clics levantaba y millones de una, era con teléfono de esa época. Estoy hablando del 2004, 2005.
Exacto. Entonces yo vi que con 2 teléfonos los tipos gritaban compra, venta, era literal así, de verdad era así. Y yo dije, ¿qué es esto? Bueno, ahí me puse a investigar y empecé yo a meterme en el mundo del trading hace años atrás. Por ahí empezó mi incursión por este mundo de las finanzas. ¿Qué año sería eso? 2006, aprox. 2006. A estudiarlo en ese momento, todavía no lo puse en práctica. Yo creo que me había demorado unos 8 años en ponerlo en práctica, después que me sentí totalmente preparado. Y fue la primera puerta, pero de ahí conocí que existe un mercado de acciones, que existe el Forex, la divisa, que una persona, si se organiza bien, puede tener más de un bien raíz, no sé, pues, y muchas otras cosas. Entonces yo dije, esto la gente tiene que conocerlo, está al alcance de todos, y de verdad que si me esfuerzo por enseñarlo con peras y manzanas, cualquiera lo puede entender. Claro. Y también, solo para conocerte también, ¿tu profesión tiene algo que ver con esto? ¿Tú te dedicas a esto? ¿O fue algo que ha nacido? Porque tú contaste que afuera de esto que tú enseñas un curso de alguien, entonces me gustaría saber cuál es tu rama de pensamiento, ¿por qué llegaste a esto? ¿Sí? No, yo vengo de la informática, algo nada que ver, y de algo con lo que totalmente me estoy alejando en este momento. O sea, mientras menos informática vea, para mí mejor, porque no es algo que me apasiona en el momento. Lo que me apasiona son las finanzas para la gente común y corriente, tampoco las finanzas macro o finanzas para apoyar a una empresa, sino que netamente finanzas personales. Todo lo que ayuda a una persona con este tema, genial. Es lo que aprendí de diferentes formas. Y claro, lo que tú dices, Héctor, yo aprendí trading con un trader que tiene más de 3 décadas, es un gringo, que tiene un método muy bueno de enseñanza, tanto para el corto como para el largo plazo. Y en base a eso yo amoldé una metodología para poder enseñar a la gente que no sabe absolutamente nada de esto y que quiera complementar sus inversiones mensuales. ¿Se puede decir el nombre del experto? Sí, por supuesto. Él se llama Oliver Vélez. De hecho, aquí tengo un libro de este tipo. Se llama Day Trading el libro. Tiene hartos libros y son todos bestsellers, y de él aprendí yo esto. O sea, yo no solamente aprendí online, porque como es Estados Unidos tiene cursos online, no sé, hice seminarios presenciales con él en México, en Cancún. ¿Estuvieron malos eso? Estuvo terrible ese seminario. Vino a Chile, a Santiago, también asistí con él. No, o sea, yo lo he visto operar en vivo, y este tipo, tú no sabes cuando él está haciendo trading, intraday, no sabes si está leyendo el diario, si está viendo una serie, si está contestando un correo, porque cero emoción en su cara. O sea, el tipo es un genio para operar, la verdad, en el corto y largo plazo, así. Espectacular. Bueno, entonces igual a nuestros auditores le decimos que sigan la cuenta acá de Esteban y que también miren su contenido. Exacto. Oye, pasemos a lo que nos convoca. La pauta, para ser bien honesto, la armé yo y le puse la dicotomía falsa. Con dicotomía falsa se refiere a, porque hoy día vamos a hablar de análisis fundamental y análisis técnico. Hay gente que cree que son dos religiones completamente distintas. El análisis fundamental está más tirado, podríamos, en fácil, está más tirado, por ejemplo, a ciertas tendencias que van un poco más a largo plazo, y el análisis técnico se refiere netamente como al análisis de los gráficos, que es lo que Esteban de cierta forma enseña. Esteban, no sé si tú tenés como una definición quizá un poquito más técnica de la diferencia entre el análisis fundamental y el análisis técnico, y después podríamos discutir si son mutuamente excluyentes o no. Sí, como la idea es que esto lo entienda cualquier persona sin conocimiento, vamos a hablarlo súper en español. Análisis fundamental es saber qué tan saludable económicamente está una compañía. La compañía tiene ingresos, tiene egresos, tiene gastos, tiene muchas cosas, movimientos de plata, y esos movimientos, por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa los tienen que hacer transparentes y públicos a las personas. Por lo tanto, uno puede saber si una empresa le está yendo bien o le está yendo mal, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Pero por otro lado, el análisis técnico se fija netamente en el movimiento del precio de esta empresa, de su acción, en un X periodo de tiempo, pero no solamente de las empresas, sino que también de los ETFs, los fondos mutuos también se pueden visualizar, las criptomonedas, todo tiene movimiento, y eso es lo que lee el análisis técnico. Oye, pero con respecto a eso, por ejemplo, para mí la diferencia fundamental es que el análisis fundamental tiene que ver con el valor intrínseco, ¿cierto? Lo que nosotros tratamos de hacer es calcular un valor, un flujo de caja, meterle un par de variables, pero el análisis técnico lo que hace es determinar un precio futuro a través de gráficos, ¿cierto? Es completamente diferente, otro arte, por decirlo así.
Y estos dos artes, entre modelar y darle un precio intrínseco y ver gráficos, que muchas veces la gente piensa que en largo plazo, donde uno invierte, ¿cierto? Porque el trading se supone que es como el arte de, o trade es comercial, ¿cierto? Entonces la definitiva es poder hacer un trading. Como hacer la pasada. Hacer la pasada. Entonces yo de repente digo, ¿sabes qué? Por ejemplo, el objetivo es el valor intrínseco en el fundamental y de repente en el análisis técnico es cuando me salgo. ¿Cachai? Porque en el análisis técnico tú de repente decís, ¿y cuándo tengo que salirme? Y tú te lo defines bajo dos parámetros. Y tiene que ver con gráficos, lo otro tiene que ver más con estadística. Entonces, el fundamental va más posiciones de largo plazo. Por ejemplo, a mí cuando yo partí en las finanzas me llamaba mucho la atención que la gente, los portafolio managers, yo pensaba que, no sé, en Chile operaban todo el día. Y de repente no es así, porque al final son visiones de largo plazo que se acompañan de decisiones, pero si hay análisis más como técnico en operaciones, no sé, de commodity o forex o ese tipo de cosas en mercados que ya son, no sé, muy rápidos, ¿entiendes? Pero ¿cómo también tú a eso le darías una razón o cómo los mezclarías? Lo que pasa es que aquí quizá hay que hacer un alcance. Análisis técnico, creo que tenemos que separarlo del trading, y voy a explicar por qué, y también del corto plazo. Porque análisis técnico es mirar un gráfico para tomar una decisión. Tú no te importa cómo está la compañía por detrás, tú solo miras el gráfico. Pero resulta que yo hoy día, o quizás en pleno 22, en un bear market, en un mercado bajista, puedo entrar en un buen momento en el SP500, pero con la idea de venderlo en 3 décadas más. Y lo hice por análisis técnico. Pensar en tu largo plazo. No, Héctor, entra a tu horizonte de tiempo a competir, porque lo que pasa es que tú vas a tener análisis técnico para distintos, puedes tener análisis técnico para gráficos diarios, para gráficos de 4 horas, gráficos mensuales, gráficos anuales. Entonces ahí al final lo que tú haces es definir como soporte. Dice que yo lo siento que el análisis técnico, cuando uno define como típico que uno dice, no sé, para que la gente entienda, no sé, cuando uno va a comprar, no sé, a la feria papa y te venden un saco de papa a, no sé, por 5,000 pesos. Y uno dice, oye, que está barato, voy a comprar. El análisis técnico funciona de forma parecida. O sea, en el fondo, pero claro, uno ve una visualización de gráfico y ve que, por ejemplo, no sé, la acción de, no sé, TripAdvisor durante la pandemia, que la TripAdvisor es esta acción que te sirve para hacer como turismo, está en mínimo histórico. Entonces uno dice, oye, que está barato, si total el COVID no va a ser para siempre, así que voy a comprar un poquito. Entonces como que es como ese raciocinio y ese fundamental el que viene detrás. No es y se aplica en el fondo para todas las cosas. En el fondo acá uno puede perfectamente aplicar la teoría de, y de ahí viene lo que quizá quiere tocar de ahí más adelante Esteban, que es que uno puede aplicar análisis fundamental o análisis más a largo plazo, pero juntando análisis técnico. O sea, por ejemplo, si yo sé que, no sé, Disney está sacando una cantidad brutal de películas y después como que la acción empieza a caer por razones que son externas, claramente como que uno puede empezar a comprar y decir, ¿sabes qué? Como que está en descuento. Entonces yo creo que por ahí va, pero no sé si tú tienes como un enfoque quizá un poquito más técnico o algo o como lo has explicado tú en tus clases, quizá nos podrías simplificar la explicación, porque esto igual, para nosotros que con Héctor que tenemos formación entendemos la diferencia, pero quizá traducirla como al idioma, al español, como dices tú, es un poco más difícil. Sí, mira, hay que pensar que, y estamos hablando de mercado, de renta variable, de cosas que tienen mucho volumen, mucha volatilidad, ¿cierto? Y alto movimiento. Aquí vamos a dejar de lado los fondos mutuos conservadores, los depósitos a plazo, esas cosas que no se mueven, chao, quedan aparte. Entonces, si hablamos de acciones, ETF o criptomonedas, uno tiene que entender que hay ciclos de mercado. Y el ciclo de mercado, el mercado es sencillo, sube, baja o está lateral. Y en esos movimientos, una acción, un ETF, una cripto no sube para siempre ni sube en vertical, aunque sabemos que algunas meme coins sí lo han hecho, pero no es lo normal, ¿cierto? Entonces, tienen un ciclo en donde comienzan a subir, en donde empieza el FOMO, entra la última gente que se entera de esta noticia y quiere entrar, y entra en la parte más alta, y los que saben empiezan a vender porque está caro, y vuelve el ciclo a bajar de nuevo porque empieza el miedo.
empiezan todos a salirse y volvemos al punto de partida. Y ese punto de partida que es una zona de acumulación o distribución, como llama el método Wyckoff, que es un método súper común y que se conocen en esta rama. Se cumple en todas estas acciones, en todos estos TF se cumple. Entonces la idea es estudiar estos movimientos para saber cuáles son los momentos idóneos para entrar, que no te aseguran, por supuesto, no es una ciencia perfecta ni exacta, no va a tener 100% de probabilidad siempre a tu favor, pero sí tratar de tener la mayor cantidad de probabilidades a tu favor, y eso se trata, buscar esos momentos idóneos. Pueden ser momentos espectaculares, como por ejemplo vapores, que tanto se mencionó durante la pandemia, y hay gente que le llegó la noticia tarde y se metió a vapores en 100 cuando se empezó a entender de que no, hay problemas, hay mucho tráfico de barco, que los contenedores, que los puertos se cierran, qué sé yo, listo, entro, pero son empresas cíclicas que tienes que venir acumulando de mucho tiempo atrás para precisamente estos momentos que no se dan nunca. Y el análisis técnico dibuja todas esas cosas. Yo digo, cuando uno aprende, el gráfico te termina hablando. Es como te termina hablando. Es una religión esto. No sé. Le dicen en internet, le dicen el tarot para adultos. No me gusta ese término, pero bueno. No, yo creo que el análisis técnico lo que te da igual es esa sensación del minuto, porque incluso los gráficos te lo demuestran, 4 minutos, 1 minuto, esa sensación que uno cuando va a un mercado gringo y está atravesando todo el día, no sé, un commodity, tú eres capaz de darte cuenta de que al final todas estas figuras son esquemas. Por ejemplo, Fibonacci lo que trata de mostrarte es que todo tiene una recursividad y se da vuelta, ¿cierto? Claro. Después tú, por ejemplo, hay otros que son 2 o 3 desviaciones estándar, entonces te muestra el límite. La media lo que te hace es mostrarte patrones, porque al final es acumulaciones. Entonces, bueno, me gustaría saber qué opinas tú de los métodos, cuál es el que más te gusta y si hay algún maestro que hay que seguir o plantearse eso. Yo digo que un gráfico mientras más limpio mejor. Ojalá lo único que estés mirando sean las barras. Y una vez que tú sabes cómo funciona el mercado en sí, no necesita ni siquiera indicadores. Por lo tanto, mientras más limpio, mejor. Y en mis clases solo vemos 2 indicadores. Uno son las medias móviles, que te van, y la media móvil simple incluso, que lo único que te muestra es el promedio de las últimas X barras, y un RSI que personalmente tampoco ocupo mucho, pero el RSI también te indica cuando un activo está sobrecomprado sobrevendido. En español, o está muy caro o está muy barato. Y nada más que eso, ojalá ni siquiera uno de los dos, pero... ¿Y tú eres fan? ¿O cuáles son tus números para el RSI? ¿Qué te gusta? ¿Cómo lo ves? Igual que las medias móviles. ¿Qué te dicen, por ejemplo? La teoría es un libro. La teoría te dice que creo que el RSI tiene que estar como entre 20 y 80, si ahora no me falla. Claro, y son menos entre 0, menos 20, claro. Y entre menos 100 y menos 80. Agarren cualquier RSI, dalo, porque hay cientos, y por defecto no le mováis nada y que te muestre eso. Pero finalmente es un complemento. No hay que tomar las decisiones solo porque ese indicador te dijo tal cosa. Pero es que también lo que pasa es que hay algunos científicos que ponen 40 y las nubes y todo, y ellos mismos generan una religión con respecto a esto. Entonces, bueno, eso es una de las preguntas que viene ahora en la pauta, que es el tema de... Yo le puse fundamentalistas versus tecnicistas, que parece que son 2 religiones que luchan entre sí. Y justo este fin de semana salió una declaración de el gran, y me pongo de pie, Warren Buffett, diciendo que el análisis técnico probablemente es como la forma de inversión como más inútil que se podría existir, y que probablemente la persona que hizo análisis técnico como que no ha ganado ninguna plata. Un Warren Buffett que es fundamentalista pero de tomo y lomo, y que bueno, por a largo plazo. Bueno, Warren Buffett recomienda invertir como regularmente en el S&P 500 y cerrar la cuenta y listo. Y retirarse cuando sea, pero en el fondo y su fundamento más grande, volviendo a la palabra fundamental, es decir que el S&P 500 crece en promedio entre creo que un 8% todos los años. Entonces como que esa es
su visión más a largo plazo. Claro que Warren Buffett tiene 90 años, entonces como que igual yo tomaría, o sea, te estáis quedando con esa como que dicen Charlie Munger tiene 100, entonces no puede pensar en el largo plazo. Sí, claro, porque el mismo Charlie Munger lo dijo, sí, que tenía 100 años y que él no pensaba en el largo plazo porque iba a estar muerto. Sí, a ver, también cuánto les queda. Pero también ponte tú, tenía los fundamentalistas que son como los Warren Buffett, que los que compran las empresas porque son buenos negocios, ¿cachai? Porque lo entienden bien. Pero tenía los tecnicistas, y yo creo que los tecnicistas tenéis dos tipos de tecnicistas. El tecnicista que habla por el lado de las cripto y el tecnicista que habla por el lado de las acciones. El de las acciones yo lo entiendo un poco más, porque el de las acciones entiende que en el fondo no hay los gráficos no viven dentro de una burbuja. Entonces como que logran como salirse de su tecnicismo y decir, ¿sabéis qué? Hay fundamentales que están detrás y hay cosas que están pasando, o sea, no vivimos en un vacío. Pero a mí me pasa, especialmente durante la pandemia, cuando me empecé a meter en el tema de las criptomonedas, cuando abrimos este podcast, que veía muchos gallos que creen que prácticamente los gráficos son como la única religión y que toda la respuesta está en los gráficos. Entonces, y sacan videos en YouTube diciendo, hoy el análisis de este gráfico me dice que los bancos van a caer o que las criptos van a subir por A, B o C motivo, pero como que viven en un vacío. Y ahora en el fondo la evidencia nos dice que prácticamente las criptomonedas correlacionan igual que el Nasdaq y las empresas tecnológicas. Entonces, ¿cómo ves tú esta dicotomía falsa entre ser fundamentalista y ser tecnicista, y cómo la has afrontado tú, o si te ha tocado como ver estas dos caras de la moneda? Es complejo el tema, sobre todo cuando lo hablé con gente que de verdad es buena en esta materia, por ejemplo con un fundamentalista que está solamente en ese lado. Querer rebatir es súper complicado. Sin embargo, yo que hablo desde la experiencia, no solamente desde lo que leo, yo vengo primero de la parte técnica, después análisis técnico, después yo estudié para poder hacer análisis fundamental. Y ahí me di cuenta que son compatibles. Yo no sé por qué alguien pudiese decir que no lo son, cuando de verdad si estudió ambas y los aplicó, no sé por qué dicen que no lo son, porque para mí, y esto es súper personal porque no lo he comprobado, alguien que hace análisis fundamental y de verdad sabe lo sana o no sana que está una compañía y en base a eso toma sus decisiones, el 100% de las veces es súper válido, pero muy probablemente nunca estudió ni aplicó análisis técnico como corresponde para poder decir que no son compatibles unas con otras. ¿Y por qué lo digo? Porque en la práctica funcionan. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. En la práctica todo esto funciona y son complementarias. Nadie puede decir que no funcionan. Ahora, yo creo igual que hay que tener cuidado. O sea, yo creo que igual. Sí. Ahora, yo creo que lo que pasa es que el fundamental requiere igual más estudio en general que lo que es más. El fundamental requiere más estudio que el técnico, en términos de que el fundamental te requiere entender más variables, te requiere estudiar modelos, te requiere estudiar finanzas. Te requiere tener el computador prendido más rato también. No, pero es que el técnico, cuando venís de la nada a aprenderlo, es como una religión. ¿Me entendés? Claro. Porque son ciertos límites, es decir, tenés números, ¿cachai? Y eso, cuando tú vuelves de los números a la finanza, te das cuenta, esto tiene un sentido. Pero en un comienzo, cuando tú partís de la nada, te das cuenta que son ciertas reglas básicas, porque de repente, y esto pasa en la sociedad, las matemáticas son áridas, ¿cierto? Y tratar de entender los números, y que esto tiene una relación. A mí me molesta, por ejemplo, que digan que el mercado de las acciones es un casino. Pero personalmente, porque siento que está mal comprendido, ¿se entiende? Porque en el minuto que tú estás en ese lugar, todavía no entendís que esto tiene flujo, que hay una mirada a largo plazo, que sí realmente hay burbuja y que la gente, es decir, como tú decís, Esteban, de repente te pasa que en una burbuja, o yo me creo, es decir, yo también perdí, o no perdí, hay un poco menos valor en las cripto, pero eso me indica que yo voy a creer en las próximas burbujas, voy a seguir creyendo en todo, y esto es como los emprendimientos, te voy a caer 1, 2, 3, 2, y en la tercera yo sé que le voy a pegar, ¿cachai? Y vamos a hacer los fire, y vamos a estar independientes, y yo creo que a todas las generaciones les va a costar ir más generando como oportunidades de tomar más dinero también, porque a nosotros ya nos cuesta conseguir una casa, si es que ojalá algún día. Para nuestros papás era como, ya todos nuestros papás, gracias a Dios, tienen una casa o algún lugar donde pueden vivir,
pero para otras generaciones hoy día está siendo súper complejo también, ¿no? Cierto. Oye, yo quiero acá hacerle una pregunta fuera de la pauta, como siempre. Lo que pasa es que, según yo, uno de los grandes beneficios que tiene el análisis técnico es todo lo que tiene que ver con la automatización de ciertas operaciones. Por ejemplo, no sé, en general la gente que tiende, y pasa igual que en el casino, la gente que tiende a perder plata en esto y hace análisis y hace trading, lo hace porque en el fondo sus emociones como que los tienden a llevar a cometer errores. Y el análisis técnico y la tecnología te lleva a, en el fondo, definir ciertas reglas que se pueden llamar stop loss o take profit. Que stop loss es cuando, por ejemplo, no sé, tú quieres meterte a invertir en algo, pero solamente si caes bajo cierto precio, en el fondo tú lo que haces es que la vendes. Entonces, yo creo que eso igual es como interesante desde el punto de vista de cómo se aporta a el estudio de todo lo que tiene que ver con el análisis y la inversión en sí. No sé cómo lo ves tú y cómo hayas aplicado tú el tema del análisis técnico. Antes de esto, quiero explicar lo que es un stop loss. Un stop loss es que yo creo que es la regla número 1. Yo creo que he visto varias reglas que se ocupan en el trading y una es la stop loss, y eso significa que tú puedes limitar tus pérdidas. Entonces, de repente, es la única regla que tú tienes que saber para meterte al mercado. Tú siempre tenés que ganar al mercado, pero esto significa que tú no puedes dejar tu posición abierta, porque si se te va en contra, podéis perderlo todo. Entonces, siempre tenéis que dejar un margen, y sabéis que esto se entiende a través de porcentajes. Eso no más quería explicar. Sí, y aquí hay que separar entonces, ya que entramos en este aspecto, separemos el trading de análisis técnico, porque no es igual. A ver, uno ocupa para hacer trading análisis técnico, pero no significa que cuando yo estoy haciendo análisis técnico de alguna empresa, de algún ETF, necesariamente voy a hacer trading. Estoy pensando en venderlo en una hora más o unos meses más, porque quizás no lo quiero vender hasta mi jubilación, y en ese momento voy a mirar el gráfico para ver si es un buen momento o no. Entonces, tampoco es que sea automáticamente una cosa igual que la otra. Partiendo de esa base, lo que decía César, de estos robots, estamos en un mundo que mandan los algoritmos, y ahí hay que hacer, aquí tengo dos respuestas. Por un lado están los robots que cualquier informático y que sabe de análisis técnico y de trading programa para poder echar a andar, y que uno automáticamente, cuando uno lo instala en su programita de trading, hace solo, vende, compra solo, etcétera. Y ahí hay algunos que son rentables, hay otros que son estafas, que son la gran mayoría, ¿verdad? Pero hay algunos que funcionan muy bien, y yo conozco algunos que funcionan bien. Y está el otro lado. ¿Y los puedes pensionar o no? ¿O son... No, prefiero que no. Creo que va a ser irresponsable, así que creo que mejor no. Sí, acá no damos consejos de inversión, Héctor. No. Dale. Y lo otro es que nosotros vivimos desde hace hartos años en la época de los algoritmos. O sea, que la gente sepa que cuando hay una noticia buena o mala, o cuando abra nuestro amigo Elon Musk y él dice algo y algunos activos se disparan o caen, no es porque hay millones de personas esperando comprar y vender cuando el tipo habla. Es porque hay algoritmos que están 24/7 funcionando, que ven un macro, ven lo que dice alguien importante o lo que está pasando con la economía para actuar conforme a ese entorno. No, ya sí. Y también hablemos del mercado de los derivados en ese caso, porque el derivado es el que te provoca eso al final, claro. Es el futuro. Es decir, lo que están tratando de hacer posiciones en el futuro con compra y venta, y se hacen responsables sobre la utilidad o baja. Pero no necesariamente, no necesariamente, porque ponte tú cuando salen resultados corporativos y salen los press release, tenéis los algoritmos que lo que hacen es leer los press y leen como las palabras clave, bueno o malo, y ahí hay ahí hay un impacto automático en el precio de las acciones, pues. O sea, y uno las puede ver, o sea, cuando sale ponte tú Google, Apple, Microsoft, y los gallos salen los resultados, y los gallos empiezan después a moverse, y hay un efecto inmediato. Tasa de política monetaria, Goldman Sachs dice que no va a subir y todos los demás dicen que sube. Sí, ahí, o sea, el mundo del forex de las divisas tiene cada 2 semanas noticias importantes del trabajo, los payroll, el IPC, y cuando salen, o sea, uno mira un gráfico y los velones que te mandan son pero gigantes, po. Eso lo hacen que la gente sepa los algoritmos, no es gente que está ahí esperando la noticia para comprar y vender. Entonces, vivimos con algoritmos, y eso hay que reconocer. Esteban, mira, yo aprendí este mundo y vengo de este mundo desde, no sé, los estudios, pero me gustaría también
que la gente supiera cuánto tú te demoraste en adquirir este conocimiento. A mí me llama mucho la atención, ¿cachai? Como tú partiste y se nota desde la parte de los números, no de los números, sino desde los gráficos, desde todos estos libros, de la historia de estos personajes, que yo entiendo cómo funciona. ¿Cuánto te demoraste en llevar de eso a la transición al fundamental, a entender este mundo financiero? ¿O cuánto tú crees que debería la gente dedicarle a la educación financiera? Para llegar difícil, a ese punto. Sí, difícil de acotar la respuesta, pero a ver, yo como vengo del trading, yo estudié 4 años trading antes de lanzarme con capital propio para empezar a operar, por ejemplo. Y al principio perdí, que me cuentas, que es parte del proceso, digamos, de aprendizaje. Plata hay perdido mucha plata en general. Sí, he perdido miles de dólares, sí. No vamos a decir el número final, pero es parte de la experiencia. O yo digo, es parte del... A ver, un trader tiene, al igual que el señor que tiene una panadería en la esquina, que le cuesta la harina, el arriendo, un trader también tiene costos. Y el costo inicialmente a veces es quemar cuentas. No, y sabéis lo que es como, lo único que uno puede decir, sabéis que alguien que igual le ha pedido peor que a mí. Y yo con eso quiero contestar. No, yo conocí. Yo siempre digo que empiezo a descontar mi plata y digo, ya, parte de esa plata fue porque todas las empresas han caído un 20. No puedo echarme esa plata encima, ¿cachai? Esa plata no es culpa mía y lo demás ha sido responsabilidad. Pero oye, anécdota, en el seminario de trading que fui a hacer a Cancún con este trader, conocí a un gallo que es de Nueva Zelanda. Yo le estoy contando, no, sabes que yo en mi primera cuenta de trading que quemé $2,000, perdí en ese momento, ponte tú. Y él me dijo, $2,000 en una cuenta, y me dijo, en mi primera yo quemé 25,000. Wow. Para que la gente no se sienta mal. Yo dije, me acabo de sentir mejor, le dije yo, no, nada que ver, pero bueno, todo es diferente. Pero bueno, fue ese tiempo en trading, la verdad, y después unos meses le di a estudiar análisis fundamental, básico, tampoco soy experto en análisis fundamental, pero tengo los conocimientos necesarios como para poder elegir empresas al menos solventes, tampoco soy experto, para dejarlo claro. Durante un tiempo me dediqué a estudiar un poquito de bienes raíces para ver si compraba o no algunos inmuebles, claro. Y ahí yo tengo un presupuesto anual de educación financiera que tengo destinado para poder estar siempre aprendiendo algo nuevo. Bien, interesante. Oye, tenemos acá como siempre todo lo que tiene que ver con los temas random. Hay hartas cosas que están pasando en el mundo y a ver, nos gustaría tener como más que nada tu opinión para poder ir y aparte nos sirve a nosotros para poder ir comentando ciertas cosas. Esta semana ha sido marcada principalmente por la crisis bancaria a nivel mundial, donde, o sea, ya está, yo diría que ya está relativamente controlada, donde partimos con este banco que se llama Silicon Valley Bank, que es el banco que entra en problemas porque tenía poca liquidez. Tenemos también lo que pasó con Silvergate y con Signature Bank, que tenían Bitcoin dentro y tuvieron pérdidas grandes y los dejaron caer. ¿Cómo ves tú la crisis bancaria? ¿Qué es lo que hay detrás? Y si quizá lo podríamos al tiro como meter con el punto 2, que tiene que ver con la recuperación de las criptomonedas, que yo ahí tengo opiniones disímiles con Crypto Twitter. Entonces quiero saber cuál es tu opinión. ¿1 billón en los próximos 4 meses? No sé. Sí, un analista se la tiró. No, un millón, no sé. Sí, un millón de 90 días. Pero me gusta nomás porque es una burbuja. Yo creo que ojalá la gente compre ahora. Después, yo creo que lo único que hay que tratar de hacer es como ese video que dicen como cuando te vayas a mojar. Trata con la experiencia, te dice después como ya un 5% es bueno, un 30% fue mucho en un mercado muy bueno, después te vayas apropiando de un 10%, ¿cachai? Porque al final uno vaya aprendiendo. Yo siempre digo, al final tú tenés propiedad sobre un activo y no solamente, aparte como es tu activo, es como tu responsabilidad. Entonces, claro, inherentemente uno aprende de cómo se mueve esa responsabilidad, ¿cachai? Inherentemente tú sabés que tiene ciclo, que sube, por ejemplo, si tú seguís como una religión, no sé, el S&P, tú sabés que son las compañías más de Estados Unidos, que les va a ir bien, y que en el largo plazo siempre han mostrado, y esto ya más científico, porque tú das los papers, que continuamente y históricamente lo han mostrado. Entonces también hay que jugar con eso. Esteban, ¿cómo lo ves tú? Esteban Cario. Ya te habían dicho así. Esteban Quero, Esteban Piro, Esteban Quito. Este bandido. Este bandido. Esto como que suena a una
muerte anunciada el tema bancario y la confianza que la gente deposita sobre ello. En algún momento el tema de que lo que respalde a las monedas sea la palabra del gobierno o de las entidades, y además de las entidades bancarias o entidades particulares y privadas como la Fed, que ni siquiera depende del gobierno de Estados Unidos, en algún momento esta cuestión iba a explotar a un nivel no del 2008, sino que, y no sé si va a ser la oportunidad esta también, pero creo que las maniobras y las libertades que tienen los bancos para alimentar el sistema financiero mundial en algún momento iba a tener repercusiones. Y en un momento en donde se toman decisiones tan rápidas como en los últimos años, en donde se levanta plata fácil, en donde hay mucha estafa, en donde tuvimos grandes empresas, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos el año pasado, de empresas que eran mulas, así como Nikola se llamaba esa empresa. La de los camiones eléctricos. Esa, por ejemplo, ¿cachai? Entonces tú decís, pero ¿cómo pasa esto? O sea, ¿cómo es lo mismo. FTX, entonces... De FTX vamos a hablar más adelante. Es un mismo... La confianza se quiebra. En algún momento esta confianza tiene un límite. Entonces, y la gente, y por ignorancia esto se acepta durante mucho tiempo, hasta que llega el momento en donde una pieza de dominó se cae y está todo tan conectado, el sistema es tan frágil que estamos en lo que estamos en este momento. Claro. Entonces yo digo que era algo que se debía venir hace tiempo. No sé si esto va a ser el desenlace final o si estamos recién empezando a ver lo que va a pasar a continuación. Pero es malo lo que está pasando, porque hay problemas de plata y se está solucionando con más plata. Y tú decís, ¿de dónde sale esta plata? O sea, la Fed, ¿de dónde alimenta con 3 billones más el atado de los bancos en Estados Unidos? ¿La gente sabe de dónde sale esa plata? ¿Quién los autoriza a inyectar esa plata? ¿En qué se fundamenta? ¿Tienen un respaldo atrás? Y estamos cayendo en lo mismo. Y es la lucha que se está creando ahora con que hay que confiar en algo. No confíes, verifica. Claro. Y eso ¿tú crees tú que tiene como un relato que se condice con la recuperación de las cripto que hemos visto? O sea, para el que no entienda, el Bitcoin hace una semana estaba a $19,000 y ahora está casi pasado los $28,000 mientras estamos grabando. Entonces, ¿cómo está mi polera? Héctor está con una polera de Bitcoin porque es un posero. Es un posero. Para alimentar FOMO. No, lo que voy yo es que es importante, a mí me da lo mismo, pero yo creo que esto es de largo plazo. Si no tengo que medir en 5, míralo en 1, 5, 10. Pero eso no es mi pregunta. Eso no es mi pregunta. Mi pregunta es si existe un correlato entre la recuperación de las cripto y lo que está pasando con el sistema financiero mundial. No sé si Esteban, ¿crees tú que pasa eso? Yo creo que sí, o sea, estamos viendo que la plata fácil y con poco interés se inyecta en activos volátiles que tienen rentabilidad rápida y si vemos que esto sigue pasando, vamos a ver lo que pasó el 2020, 2021, en donde salieron cientos de startups a bolsa porque era fácil conseguir plata y que después vemos que la mitad dejó de subsistir, porque mientras sea fácil el acceso a la plata, esta plata se va a ir a activos de riesgo. Y las criptos son claramente uno de estos activos, entonces se va a especular mucho con esto. ¿Sabéis que a mí lo único que me da lata de las cripto, pero para decirlo rápido, es que lo estaba pensando, las cripto es un momento para financiar, pero solamente como idea. Por ejemplo, ahora nadie habla como... Yo si fuera ahora, no sé, compañero de curso y supiera un poco de programación, diría así, ya a todos les voy a cobrar en criptomonedas. Quizás no es que haría mi esquema Ponzi y después vendo las cositas, ¿cachai? Pero te digo como... hay tantas utilidades que hoy día no se nombran, como porque aparte se hace menos popular el tema, ¿cachai? Y se dejan muchos de lado temas blockchain y desarrollos porque también es donde van los dineros. Entonces creo que igual alimenta, como tú decías, el FOMO, ¿o no, César? Sí, no, a ver, yo igual entiendo que yo entiendo que No, está bien, pero incluso con Néstor lo comentamos el otro día. Yo entiendo que Crypto Twitter siente que hay como una visión como un poquito más romántica y que la gente está buscando centralización, pero yo creo que es más lo que dice Esteban. Yo creo que, bueno, y justo antes de que estamos grabando esto, después de como las 8 de la noche un día domingo, va a estar y justo hace un par de horas se anunció que la Reserva Federal va a abrir líneas de liquidez
con los distintos bancos centrales del mundo. Entonces prácticamente están haciendo lo mismo que el 2020, están tratando de proveer la mayor estabilidad financiera que puedan para el mercado estadounidense, que es lo mismo que pasó para el COVID. Entonces probablemente vamos a ver a todos los activos que son ricos y libres de riesgo y con alto riesgo, como las cripto, como el Nasdaq, como los ETF, que son los super riesgosos. Vamos a verlos a todos subir como la espuma durante esta semana. Oye, César, lo que decimos, esto igual significa una subida de tasa, de todas maneras, porque van a poder seguir. No se sabe, no, porque yo creo que si te están diciendo que van a poner plata en todos lados, significa que ahora van a tener más espacio para poder subir la tasa, porque le afecta a ellos, porque si bueno, no ese es la paridad. La liquidez que la Reserva Federal, va a meter está en derivado, en swaps, entonces tampoco es como que es inmediato, ¿cachai? Es como parecido a lo que hace el Banco Central, que en el fondo lo que hace es patear la pelota al córner y decir está todo bien, pero te vamos a pasar la plata en 3 meses más. Entonces yo creo que tampoco es... No, pero es que yo creo que Estados Unidos, si ya no le provee la estabilidad financiera a Europa y todos esos países, no tiene cómo regular la moneda si es que sigue inflándose, ¿cachai? Pero ¿sabéis qué? Yo creo que Estados Unidos va a seguir... y acá me meto un poquito más, me salgo un poito yo creo no, que estamos haciendo nuestra conversación, lo que hacemos toda la semana, conversar de economía toda la semana, Esteban. pero metemos al Esteban. Sí, y espérame, y lo comentamos en el capítulo que va a salir mañana. Yo creo que la Reserva Federal va a seguir el plan, pero va a seguir el plan del Banco Central Europeo. Yo creo que van a subir las tasas, pero no va a ser tanto. Yo creo que están en un momento de esperar a ver qué es lo que va a pasar. Y yo creo que no... Me llamaría mucho la atención si después de lo que hicieron hoy día salen a subir las tasas así como enfermos de la cabeza el miércoles. ¿Qué crees, Esteban, tú? ¿No? ¿Qué crees, Esteban? No, la van a subir. O sea, las estadísticas, las probabilidades dicen que las van a subir .25. .25, sí, no, pero tú decís que la suben, sí o sí. Sí. Es que lo que pasa es que tenéis que controlar la inflación, no podéis dejar el caos suelto. No, pero yo quiero saber lo que dice el técnico. Es que algo aparte de los bancos se va a romper, ¿o no? Estamos esperando hace rato que con las decisiones de la Fed algo grave se rompa. Yo no sé siempre si pasa lo que eso. se rompió fueron estos bancos, pero no sé la solución fue muy rápida. La solución fue muy rápida. No puede ser que hace un par de horas también en Suiza también, no sé si vieron la noticia, UBS compró a Credit Suisse. Sí, ya se aprobó, o sea, entonces... Pero ¿cachai cómo se cae? Sí. ¿Tú cachai cómo esta semana se cayeron 4, 5, 6 bancos en todos lados preguntándose dónde están los inversionistas porque la gente está sacando la plata? Y me llamó la atención el gráfico de la plata que inyectó la Fed. O sea, estuvo, creo que con la subida, o sea, la recuperación que hicieron la semana pasada, se comieron casi 150 días de estar sacando plata y con la decisión de la inyección. Sí. Chao. Oye, una pregunta, y no quiero decir que esto es una asesoría financiera ni nada, pero si es que la Fed empieza a inyectar plata, y esto es lo que decían algunos, hay que empezar a comprar, porque esto es una nueva burbuja. Es que lo que pasa, Héctor, es que depende del plan. Yo creo que gran parte del plan lo vamos a ver el miércoles cuando sea la reunión de la política monetaria. Yo creo que a Powell más que seguro le van a preguntar. Lo divertido de esto es que este capítulo va a salir el jueves, cuando ya va a estar todo el chancho pelado. Entonces va a ser muy chistoso. Sí. Oye, hablemos un poquito de lo que está pasando en el metaverso. Para ir cerrando el capítulo, tenemos lo que pasó la semana pasada con las stablecoins, lo que ya pasando un par de meses con las stablecoins que parece que no son tan estables. Tenemos lo que pasó con el problema que tiene Binance en Estados Unidos, donde parece que el Binance USD parece que no está regulado, que los gringos están demandando a la empresa que se le cruce por valores que no están regulados, que bueno, eso también es tema de los gringos porque parece que la ley no es tan clara. De ahí un tema con los abogados.
Pero la stablecoins ya nos pasó con Terra Luna, que se nos cayó a piso la stablecoin de Terra Luna. La semana pasada se nos fue a piso la stablecoin de la USDC. ¿Son tan seguras las stablecoins? Y todavía está dando vuelta los rumores de que la stablecoin más grande, que es Tether, parece que no está 100% backupeada. Antes de que Esteban nos conteste, y quizás se me escaparon, se me fueron los pavos para el cerro, las cabras para el cerro, las stablecoins, para el auditor que no sepa, son estos activos estas criptomonedas que deberían valer, entre comillas, lo que vale una moneda normal. Entonces, por ejemplo, hay stablecoins de dólar y cuyo valor es $1. Entonces sirven como para poder hacer estos traspasos a distintas criptomonedas, y las más grandes son el Binance USD, que es el dólar de Binance, que ya no va a existir, y Tether, que es supuestamente la más grande, pero que da la impresión de que está y la gracia de las stablecoins va capeado por Suiza, si yo creo que por ahí va la cosa. Claro, es que es lo que dice Héctor, que para tú tener cierta cantidad de dólares dentro del mercado de criptomonedas tienes que tenerlas respaldadas con algún activo detrás. Y la gracia es que supuestamente hay como una bóveda en alguna parte del mundo donde esta empresa que se llama Tether tiene todos los dólares backupeados en algún lado. Entonces nadie sabe dónde está, nadie sabe qué son. Pero acá la pregunta es ¿por qué en el fondo las stablecoins están entrando están entrando en este incendio? No sé si tú tenés como alguna opinión de lo que ha pasado, y quizá lo podríamos juntar con lo que pasó con FTX, como el tema de la confianza, y lo que pasó también con Terra Luna, y lo que ha ido pasando durante los últimos meses, donde varios proyectos han caído. Incluso Binance ha estado como un poquito en las cuerdas con temas de confianza. ¿Cómo lo ves tú? Y justo nos pilló esto en el cripto invierno, o sea, como que es la ley del más fuerte. Sí, todo pinta que quisieron tirar. Yo tengo otra pregunta antes que se cierre esto, porque no hay otra pregunta, pero yo quiero hacer otra pregunta. Otra opinión sobre este año. Churro. Bueno, lo que yo iba a comentar del tema de la stable, hay mucho que no se sabe detrás. Por mucho que te muestren que hay reservas o que no hay reservas, tú no tienes cómo comprobarlo. Pero esto pasa lo mismo con los bancos. Los bancos o los países. Un país te dice: oye, yo tengo 500 toneladas de oro. Es verdad, pero ¿cómo lo compruebo yo? No, pues tenéis que confiar nomás, po. El Banco Central te lo dijo y tú tenés que confiar nomás, po. Entonces, como es un activo de un entorno que todavía está muy nuevo, que está innovando, que es especulativo, responsablemente hay que decirle a la gente que aparte un porcentaje súper bajo de su patrimonio, de sus recursos, para poder involucrarse en este ecosistema, porque así como con el dólar hoy día compramos el 1% de lo que se compraba 50 años atrás, con una stablecoin que se supone que son estables, en algún momento con $1 no te va a alcanzar un dólar cripto, te va a alcanzar 0.88, como lo que pasó con USDC la semana pasada. Claro. Entonces, el por qué pasan estas, las que al menos no son algorítmicas, como pasó con Luna, por qué está este desacople, para serles sincero, yo no entiendo por qué pasa este tema y por qué sí se recuperan. Lo que sí entiendo que pasa es que hay muchas instituciones que se están forrando con estos desacoples, porque comprarte $1 con 0.88 USDC tenéis, no sé, $1.10, $1.12 mucha más ganado, y multiplícalo por millones. Hay gente que en estas pasadas se está forrando. Y con lo que está pasando por detrás con los bancos, fíjense que son bancos que están innovando, bancos que están en el mundo cripto detrás, que van a estar siendo absorbidos por los grandes grupos o por los bancos grandes. Algo nos está diciendo eso, o sea, no sé, es irresponsable decir algo tan tajante, pero yo siempre les digo a la gente con la que converso: fíjense en lo que hacen las instituciones en vez de fijarse en lo que están diciendo, publicando, y eso muchas veces puede marcar la pauta. Eso. Bien. Eso. Oye, ¿tú tenías una pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Qué opináis de la guerra con Rusia? Nosotros siempre hablamos de China también. ¿Qué te parece con eso? ¿Tú crees que va a haber una guerra? ¿Cómo van a reaccionar los mercados? Y aparte, ¿cómo creéis que se vienen las cosas para Chile también? ¿Una reforma tributaria? ¿Creéis que este año va a ser malo? Cuéntanos un poco, queremos saber tu opinión. Suavecita la pregunta. Le trato un zapallo,
Pero para terminar, pues... No, pues si nos falta lo del ARD FTX, pero de... ya. Mira, y yo creo que para no causar miedo en la gente que escucha estas cosas, porque a veces este miedo lo que hace es que la gente no tome decisiones con respecto a sus finanzas personales, es que siempre hay que planificarse. Para decisión u objetivo que tengan en su vida o un propósito, planifíquense. Hay una inversión para cada objetivo en la vida, por lo tanto, muchas de estas inversiones la gente no va a estar involucrada porque no cumple con su objetivo. O sea, si alguien está hoy día con 60 años, no se va a empezar a meter a las cripto en un gran porcentaje, en la renta variable, en empresas cíclicas, porque necesitan 10 años más contar con un patrimonio estable. Pero por otro lado, los jóvenes sí pueden empezar a especular con esto sin... Y aquí se vaya a hacer algo que es transversal. Ojo, es que iba a decir algo que podía causar mucha polémica, entonces mejor hago la pausa. Ojo con la publicidad, ojo con las noticias, ojo con las cuentas de Twitter, ojo con la televisión. Muchas veces, hasta con empresas connotadas en Estados Unidos, es súper fácil pagar para poder salir en primera plana en Estados Unidos. Entonces es súper fácil tirarte una noticia. Entonces, ojo con todo el ruido que hay, por eso la planificación es algo responsable. Alejémonos del ruido, si pensamos en largo plazo, quitamos mucho de la ecuación el tema de las pérdidas, de lo rojo, del ruido. Y nada de eso. Y por el lado de Chile, yo digo, planifícate con lo que está hoy día. Por ejemplo, y voy a decir lo que ¿pero estoy haciendo yo. Por ejemplo, ¿no te gusta? ¿Querés que creamos que nos va a ir bien? ¿Querés que Chile va a decaer? ¿Va a ser más grande? ¿Qué te pasa con eso? Yo creo que Chile, como cualquier otro país, las cosas... es mejor planificarse con lo que está hoy día. Si por ejemplo hoy día yo quiero vivir de los dividendos en Chile, yo hoy día me sigo planificando con eso porque eso no ha cambiado. Y en el momento en que me cambian las reglas del juego, yo con educación financiera voy entonces a tener que envolver y cambiar mi plan. ¿Cuáles son las empresas más dividenderas en Chile? No, en Chile cambia súper. O sea, hace 3 años tenía una buena dividendera que hoy día no lo es. ¿Cuál? No se puede. Tenéis CMPC, por ejemplo, que el año pasado fue horrible con el tema de los incendios. Y hay gente que le encanta porque viene entregando dividendos, no sé, hace más de 5 años atrás. ¿Cachai? Pero el año pasado tuvo pérdidas, por ejemplo. Y justo vimos ese caso en las clases con los alumnos este fin de semana. Pero no por eso debe ser la cruz. O sea, los cisnes negros también ocurren. Pero con educación financiera creo que puede empezar ahí a jugar en esos momentos cuando necesitáis desviarte del curso que habíais trazado antes. Bien. Oye, cerramos con una última preguntita. Lo que estaba haciendo con lo que pasó con FTX, o sea, tenía esta empresa gigante de criptomonedas que tenía este gallo que se llama Sam Bankman-Fried, que sale en la portada de la revista Forbes, y Forbes sale diciendo que es el nuevo JP Morgan de las criptomonedas. Pasan un par de semanas y las prácticas como empresariales de esta empresa hacen que se borren 32 mil millones de pesos, 32 billones de dólares, perdón, en 2 días. Y empiezan a salir como todos los trapitos sucios de falta de assessment para poder tener como buenas prácticas de riesgo, faltas éticas graves desde el punto de vista de que no había registro de personas que habían depositado su plata. Entonces, o sea, claramente es como una estafa gigante, pero en el fondo el criptomundo se vio bien afectado desde el punto de vista de todo lo que viene detrás. A mí me da la impresión de que acá se entendió todo esto desde como hoy las criptos son súper malas, pero en realidad es una persona la que está como es la teoría que tienen como una manzana mala trató de como hacer que el resto de las manzanas también se echaran a perder, y el efecto de las criptomonedas tal como se vio fue bien transitorio, porque en el fondo era como algo puntual. No sé cómo lo viste tú, no sé qué es lo que te llamó la atención principalmente lo que pasaba.
Me llamó la atención que hubiese tanta gente importante involucrada, y hablo a nivel incluso de político en Estados Unidos. Esta empresa el alcance que tuvo fue tremendo. Y aquí es donde yo apoyo, y quizá hay muchos detractores que no, pero yo apoyo un grado de regulación en este ámbito de las criptomonedas. Obviamente la regulación es lo que permita a una masa muy grande entrar a un mercado X. Imagínate que todavía anduviésemos en los automóviles sin cinturón de seguridad. Claro. Como era con los carruajes, con los caballos antes, y después el auto necesitamos un cinturón de seguridad. Entonces, porque entrega confianza, porque entrega seguridad, y creo que con la regulación en las criptos pasa algo parecido. Alguien tiene que rayar la cancha en esto. El ser humano, lamentablemente, con poder en la mano lo usa mal, y siempre lo voy a hacer para nivel personal, y con esto queda demostrado. Cuando hay libertad se usa mal. Entonces se necesita regulación. Yo apoyaría una regulación, y creo que es lo que se necesita para que la gente empiece a confiar en estos aspectos. Y aquí un llamado a la atención, o sea, no podemos entregar un gran porcentaje de nuestro patrimonio en la innovación, en las cosas especulativas, porque si lo hace tiene que ser responsable de aceptar que pasen este tipo de cosas, y que no necesariamente va a ocurrir solo en las cripto. O sea, uno ve la acción, por ejemplo, de este banco, de los bancos que hemos comentado, hasta del First Republic Bank. Desde su máximo histórico casi un 99% perdieron los accionistas, y cuando te las compra otro banco te paga, no sé, 0.20 centavos por acción. O sea, la gente te pierde todo. Y tú decís, oye, pero este era un banco, era un mercado regulado. Imagínate que si pasa en un mercado regulado, ¿con cuánta más razón no va a pasar uno que no esté regulado? Entonces, las precauciones tienen que venir desde uno para ser responsable con sus finanzas. Eso, bien. Me queda clarísimo el tema. A mí me pasa con todas estas cosas de... A mí lo que más me llama la atención, ya que creo que no he hecho como creo que sí lo comentamos en su momento con Héctor, es lo que decías tú, la cantidad de gente famosa que estaba metido dentro. Tenéis metido a Tom Brady, que es el mejor jugador de la historia del fútbol americano. Tenéis metido al Kevin O'Leary, que es el gallo que sale en Shark Tank, que supuestamente es como súper... Él se cree súper inteligente y todo el tema. Mr. Wonderful. Y le pasaron gato por líder igual. Y le pasaron gato por líder igual. Entonces como que... Y ahora durante esta semana lo comentábamos con Héctor, los youtubers financieros fueron demandados por $1 billón en una demanda colectiva por haber aceptado plata de FTX para poder hacer publicidad en sus canales de YouTube. Entonces y ahí en el fondo, o sea, lo comentábamos con esto. Yo le decía, viejo, eso pasa cuando en el fondo ponís las manos al fuego por alguien, recibís plata, te vendes en el fondo, y que hay expuesto a que cualquier cosa que le pase a esa empresa, en el fondo tú eres parcialmente responsable, porque uno de los gallos que lo demandaron decía, pero yo no obligué a nadie a que metiera su plata en FTX. Cierto, correcto, pero recibiste plata para poder promocionar una plataforma del cual prácticamente no hiciste ningún estudio detrás. Entonces como que igual hay una responsabilidad por parte de nosotros. Lo mismo que pasa con este gallo que es gringo, con el Héctor lo vemos, que se llama Jim Cramer, que es como, piensa que es como los Parisi cuando hacían el programa financiero acá en Chile, y el gallo da consejos financieros pero a diestra y siniestra. Y hay unas cuentas en Twitter que lo despedazan porque el gallo se equivoca. O sea, el gallo, cuando cayó Silicon Valley Bank, el gallo recomendó meterle plata en First Republic, y después la cuestión se cae a 99% el día siguiente. Entonces tú tenés que de cierta forma poner las manos al fuego, poner la pelota al piso y ser responsable por lo que uno está hablando. Yo creo que ahí, y nosotros cada vez que lo conversamos con Héctor, somos bien como cuidadosos en lo que nosotros hablamos, porque igual hay gente que nos escucha, igual hay gente que en el fondo toma en cuenta nuestra opinión y las tuyas también. Entonces yo creo que hay que ser más cuidadoso ahora que todos estamos bajo escrutinio público. No sé cómo lo ves tú, y más tú que de repente uno hace clase y dice, oye, pero ¿por qué no me funcionó esto? Si tú lo hiciste igual. Entonces hay como una responsabilidad mayor. Oye, el ETF inverso que se creó con las decisiones de ese gallo tiene tremenda rentabilidad. Sí, po. Sí. Pero es que llega a ser... Yo sigo la cuenta en Twitter del gallo que se llama Inverse Jim o Inverse Kramer, que es divertido porque la foto es el gallo al revés, porque es inverso, po.
Y los gallos le siguen todo, o sea... Es que es la octava maravilla del mundo ese tipo, porque lo que dice tiene que hacer lo contrario y tener rentabilidad segura prácticamente. Incluso pasó, llega a ser hasta divertido, porque en el final del Super Bowl, el Super Tazón de fútbol americano, el gallo era del equipo Filadelfia, y el primer tiempo, en la primera mitad, antes del show de Rihanna, iban ganando como por 25 puntos, y yo dije, está listo, y me fui a acostar, y me levanto el otro día y le habían dado vuelta el partido, y los gallos estaban pero haciendo fiesta en internet, porque este gallo en el fondo como que él es mufa, ¿cachai? O sea, para Twitter es mufa, pero él da la impresión de que no se da cuenta de que del escrutinio público que hay detrás de él, o sea, es impresionante, es como, no sé, como que a mí ya, incluso me da pena por él, porque me da la impresión de como que habla mucho de la guata, de lo que él opina. Hay veces que tú tenés que asumir que estáis meando fuera del canasto nomás, o sea, no, sí, pero como que ser autocrítica, como diría, como en términos futbolísticos. Yo no sé cómo no está preso ese tipo a esta altura, o sea, debe ser asesor certificado que puede decir sin responsabilidad, pero aquí, bueno, y viéndolo al lado personal, claro, exactamente algo que en todas las clases que yo doy y en las asesorías que hago de finanzas personales, nunca doy recomendaciones ni de compra ni de venta. A lo que yo apunto es a educación financiera personalizada, porque además trato de entregar a la gente lo que necesita y lo que ella busca, más que algo tan general que puede llegar a encontrar con un doble clic en cualquier página de internet, que todos finalmente también de alguna forma aprendemos de esa manera. Claro. Pero no sé cómo funcionará aquí en Chile el tema de las certificaciones para los asesores, que sí pueden entregar recomendaciones y salir libres de cualquier mala racha que tenga un cliente. Claro, ellos sí tienen la opción de poder decir específicamente qué hacer, pero creo que desde nuestra vereda que damos a conocer educación financiera, somos lo suficientemente responsables como para ni manejar el dinero de otro, ni dar recomendaciones tan específicas, sino que cuando todo se planifica, permite que tú utilices tus ahorros en las inversiones que corresponden. Y a eso es lo que finalmente hay que apuntar. Claro, no, eso a mí me queda clarísimo. Yo creo que a nosotros nos queda harta pega todavía para poder seguir expandiendo nuestra red y seguir mostrándole a la gente que hay algo más allá de lo que te dice el diario financiero. Y yo creo que ese es el desafío que nos queda para adelante. Oye, Esteban, muchas gracias por darte el tiempo, por haber venido. ¿Algún mensaje que le quieras dejar al auditor? Nada, seguir informándose. Recuerden la frase que dije hace un rato: no se fijen en lo que dicen las instituciones ni en lo que publican, sino que fíjense en lo que hacen. Muchas veces van marcando la pauta, y sigan educándose financieramente con estas cuentas, que de verdad uno puede tomar las riendas de sus dineros. Eso, bien. Héctor, ¿algún mensaje que le quieras dejar al auditor? No, solo darle las gracias a Esteban por participar con nosotros y que le siga yendo bien. Y bueno, se aproxima una super semana con la subida de tasa quizás de la Fed, así que atento. Lo más divertido, como les comentaba, este capítulo va a salir después de todo lo que va a pasar con eso, así que va a ser interesante ver después, reflejar el miércoles en la tarde, va a ver qué pasó. Eso, pues, señores, un gusto haber podido estar con ustedes, como siempre. Los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como @inversionista_millennial y en todo el resto de nuestros canales, YouTube, LinkedIn, etcétera, etcétera, etcétera. Suscríbanse para poder invertir en su futuro. Que tengan muy buena semana. Chau, chau. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.